Bien. Bueno, entonces, el programa nos ha pedido ahí que hablemos de 6 hormonas y aquí en el recuadro he más o menos puesto las vías que revisamos dentro del módulo. La clave, muchachos, está en saber si por efecto de la hormona, la glucosa puede entrar a la célula y metabolizarse o si no puede hacerlo. Caso contrario, lo que decíamos hace un rato, si viene la vía en sentido inverso. Es decir, si yo tengo una célula y esta célula, aquí vamos a poner un vasito, comemos cualquier cosa con carbohidratos y hay glucosa en la circulación, si el efecto de la hormona favorece que la glucosa entre, o caso contrario, si el efecto de la hormona genera que la glucosa se forme y salga a la circulación, ¿sí? O sea, es lo contrario. Bueno, esa es la clave, muchachos, para entender qué hace cada hormona. No necesitamos memorizar el efecto de todas las hormonas. Lo único que necesitamos es saber si esa hormona favorece o no favorece que entre la glucosa, que haga glucólisis. Con eso deducimos todas las vías. Entonces, voy a poner la primera y la más fácil, que es la insulina. La primera hormona que nos piden es la insulina. Y todos ustedes saben que por efecto de la insulina se hace esto que decía yo. La insulina favorece que la glucosa ingrese al citoplasma porque la insulina activa la glucosinasa o la exocinasa, que es el primer recambio que va a surgir esta glucosa para convertirse en glucosa 6-fosfato y desarrollar toda la vía metabólica, ¿no? Toda la vía catabólica en este caso para la glucosa. Entonces, aquí en glucólisis, si alcanzamos a ver muy bien, decimos que como si entra, entonces sí estimula. Sí estimula. Si sí entra glucosa y se produce ATP y sigue entrando glucosa porque la insulina está trabajando, obviamente se puede formar glucógeno porque es una vía alterna que se da ya dentro del citoplasma. Entonces, glucogenogénesis, pues sí se puede hacer. Y de paso, voy descartando por default su vía contraria. Es decir, si hace glucólisis, obviamente bloquea su contraria, que es la de abajo, la gluconeogénesis, que sería hacer esto. Entonces, esta no la hace. Si forma glucógeno, no lo va a degradar, porque o lo forma o no lo forma, ¿no? Entonces, glucógeno-lisis no hace. Si está entrando glucosa y ya se guardó el glucógeno y sigue entrando glucosa porque comimos o comimos de más, se puede entonces salir dentro de la mitocondria por una de las lanzaderas que tiene, que es el citrato, ¿verdad? Y en el citrato va a hacer formación de grasa. Y entonces va a ser lipogénesis. Y en automático, si hace lipogénesis, no hace lipólisis, obvio, es su contraria, o una o la otra. Ajá. Si yo formo grasa, les había comentado hace 8 días, me parece que es como un paquetito. Si formo grasa, puedo esterificarlo, porque la insulina favorece eso también. Entonces, si ya formé grasa, ¿qué hago con ella? Pues la esterifico. Y de igual manera, si no hay lipólisis,
pues no puede haber beta oxidación y mucho menos puede hacer cetogénesis cuando la insulina trabaja. Entonces, estas son las contrarias de estas dos, estas tres de abajo, las contrarias de las dos de arriba. Y ya finalmente con las proteínas, pues yo les preguntaría, ¿la insulina favorece la síntesis de proteínas? ¿Es una hormona promotora de crecimiento? Sí. Acuérdense nada más de cuál es su segundo mensajero. El segundo mensajero de la insulina, pues es de la cascada de las cinasas. Y dijimos que aquellas hormonas que utilizan este mecanismo de acción como segundo mensajero son las promotoras de crecimiento. Entonces la insulina sí favorece proteogénesis y por consecuencia bloquea pues, la proteólisis. Y esa sería la de la insulina. Todo va a partir de aquí. Si entra, en automático bloquea esta. Si estimulara esta, en automático bloquea la de arriba. ¿Estamos? Entonces, vamos a revisar. Voy a borrar. Vamos a revisar la siguiente, que es la del glucagón. Y ustedes saben que todas las hormonas prácticamente tienen su hormona contraria. Y en este caso, la insulina es contraria al glucagón. Y entonces, aquí nuevamente la clave está en si entra o no entra. Entonces, glucagón favorece la gluconeogénesis. Entonces, favorece esta. Y por default, si hace gluconeogénesis, pues bloquea la glucólisis. Acuérdense, es su contraria. Bien, si no entra la glucosa, a la célula, pues se podrá formar glucógeno. ¿Qué piensan ustedes? No. Entonces, no hace glucogenogénesis. Por lo tanto, es capaz de hacer su contraria, que es la glucogenolisis. Si no mete glucosa, y por no meter glucosa, pues no hay manera de formar glucógeno, ¿habrá manera de formar grasa? No. Pues tampoco hace lipogénesis. Y si no hay lipogénesis, pues no esterificamos nada. Sin embargo, como no hace lipogénesis, sí tiene la facultad de en un momento dado hacer lipólisis. Si hace lipólisis, puede hacer beta oxidación. Y en un momento ya patológico, como dicen ustedes, puede hacer cetonas. De ahí que tenemos, por ejemplo, los diabéticos que hacen un coma cetoacidótico. Bueno, ceto, porque hace cetonas, contrarias a las de arriba. Realmente con las proteínas no vamos a mencionar gran cosa del glucagón. Yo pondría aquí una rayita. No diremos mayor cosa, no se mete tanto con acciones proteicas. Y si se fijan, estas flechitas son exactamente las contrarias a las de la insulina, son exactamente las contrarias. Por eso es su hormona en espejo que decimos, ¿no? La hormona contraria a la insulina. Si yo tuviera
un tumor hiperproductor de glucagón, iba a hacer esta vía a mayor escala. Y tanta hiperglucemia que iba yo a estar formando, me iba a generar un problema de diabetes, como la pregunta que hacía su compañera hace un rato. Esta hormona es contrarreguladora de la insulina entonces. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, Sí, todo bien. sigo con la otra. Vamos a hablar de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona, nuevamente, nos preguntaríamos, ¿cuál es la clave aquí? ¿Que meta o que no meta glucosa? Obvio, ¿no? Para de ahí ir deduciendo todo el resto de las vías. Bueno, normalmente la hormona de crecimiento, les preguntaría, para que no se nos olvide, ¿a la hormona de crecimiento le interesan los carbohidratos? Tengo entendido que no. ¿Qué le interesa a la hormona de crecimiento? Las proteínas. Las proteínas, ¿no? Correcto. Entonces, a la hormona de crecimiento no le importan los carbohidratos, le importan los aminoácidos, porque es de crecimiento, porque va a favorecer este proceso. Entonces, la hormona de crecimiento lo que quiere es proteínas. Y entonces los carbohidratos no le importan. De hecho, hay una pérdida de la sensibilidad cuando participa la hormona de crecimiento hacia los carbohidratos. Entonces, la hormona de crecimiento hace esto. ¿Qué les llama la atención? Que está más grande. ¿Mienta demasiado? Exacto, ¿verdad? La hormona de crecimiento tiene una acción gluconeogénica muy poderosa, muy fuerte, muy marcada, mucho más que glucagón. Y entonces, obviamente, que si hace esto, pues no hace esto. ¿Cuándo, verdad? Pues es muy fuerte. Si nosotros seguimos en este tenor y recordamos que para formar glucosa, gluconeogénesis, se necesitan piruvato, lactato, glicerol y aminoácidos. Pero como es hormona de crecimiento, los aminoácidos no los va a tocar, los respeta, porque es de crecimiento. Entonces le quedarían 3 posibles vías para formar esta poderosa gluconeogénesis, que sería el piruvato, el lactato y el glicerol. Entonces, ¿de dónde obtengo yo glicerol? ¿Haciendo qué? Lipólisis. Lipólisis, ¿no? Perfecto. Entonces hago lipólisis. Si hago lipólisis, puedo hacer beta oxidación y en estados patológicos, pues hasta puedo hacer cetogénesis. Por obvia razón, si hago lipólisis, no hago lipogénesis, ni tampoco esterifico ácidos grasos. Yo creo que las proteínas ya me queda claro lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, si es hormona de crecimiento, pues lo que va a ser proteogénesis. Por lo tanto, pues su contraria no. Nunca, porque es de crecimiento.
Si se dan cuenta, he dejado estos dos cuadritos pendientes, porque aquí va a pasar algo muy de llamar la atención. Si ustedes recuerdan cómo va la vía de la gluconeogénesis, me están diciendo que los substratos vienen de regreso, porque voy a formar glucosa. Y el paso final, antes de formar la glucosa aquí afuera, tengo aquí glucosa 6-fosfato. Le aplico la glucosa 6-fosfatasa y la convierto en glucosa para mandar a la circulación, la vía de la gluconeogénesis, ¿no? Bueno, viene de regreso todo, ¿no? Viene de regreso todo. Aquí lo que llama la atención, y pasa algo muy interesante, es que la velocidad a la que se está llevando la vía es muy rápida y es muy fuerte. Por eso la flechota. Entonces, si la glucosa 6-fosfatasa toma una glucosa 6-fosfato y lo convierte en glucosa, regreso por otro y lo convierto en glucosa, tomo otro y lo convierto en glucosa, pero aquí están llegando muchísimos. Entonces, la cantidad de glucosa 6-fosfato se empieza a hacer muy grande, más de lo que yo estoy convirtiendo a glucosa. Entonces, es tanto la vía de regreso que se forma glucógeno. Como una vía de salida al gran cúmulo de glucosa 6-fosfato que se me están acumulando por la velocidad a la que se hace la vía. ¿Me explico? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Es como si se me está acumulando mucho algo, mucho. Entonces toma un camino alterno por la gran cantidad de glucosa 6-fosfato que tengo. Y por eso es que esta hormona, por hacer esto tan poderoso, forma glucógeno. Y no hace glucogénesis. ¿Se entendió la explicación? Sí, doctor. sí, doctor. Perfecto. Bueno, esa es la acción de la hormona de crecimiento. Posteriormente, vamos a pasar a dos hormonas interesantes. Vamos a hablar primero de una y luego de la otra. Y esto es muy de llamar la atención porque acuérdense ustedes que tenemos hormonas del estrés agudo y del estrés crónico. Entonces, el estrés crónico es el cortisol y el estrés agudo, repentino, de momento, es la adrenalina. Entonces, vamos a hablar del cortisol. Del cortisol, la hormona del estrés agudo. Y esta hormona se libera, entonces, todos los días liberamos cortisol, por supuesto, cantidades fisiológicas, sobre todo en las mañanas. Pero cuando ya tenemos nosotros un problema que nos está afectando, empezamos a tener esta producción un poquito anómala de cortisol, no a gran escala, a excepción que tuviéramos un tumor, alguna hipersecreción ahí específica. Pero, si no, nosotros vamos a estar liberando un poquillo más de cortisol cuando estamos en estrés crónico. Estrés crónico, entonces, aquel donde tenemos alguna preocupación, tenemos algún problema que no hemos podido resolver y que todos los días estamos con ese estrés, con ese desgaste, con ese pendiente, con esa preocupación y estamos liberando cortisol, ¿no? Ya saben que cuando vemos a alguien que ha perdido peso o algo, oye, ¿cómo estás? ¿Tienes algún problema? ¿Te ves desmejorado? ¿Te veo más delgado? ¿Qué sé yo decimos, no? Bueno, si tenemos una producción excesiva de cortisol, pues va a ser responsable de gran parte de esa
de ese aspecto que pudiéramos encontrar en alguna persona. Nuevamente la clave va a estar si entra o no la glucosa a la célula por efecto de cortisol. Y nuevamente aquí caemos en esto. Cortisol hace esto. ¿Ah? Esto. Entonces, ya se dieron cuenta que tanto hormona de crecimiento como cortisol tienen una poderosa acción gluconeogénica. Vuelvo a quedarme con la flecha igual, muy, muy grande, porque su efecto también es muy grande. Si hace una poderosa acción gluconeogénica el cortisol, obvio, no hace glucólisis. Y obviamente va a suceder con el glucógeno lo mismo que en la hormona anterior. Se acumulan tantas glucosas por este efecto tan fuerte que va a formar glucógeno y no va a hacer degradación por el gran cúmulo de glucosa 6-fosfato que estoy teniendo en esta poderosa gluconeogénesis, ¿no? Ahí vamos igual. Nuevamente, para hacer la gluconeogénesis necesito piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos. Bueno, entonces tomo el glicerol, puedo hacer lipólisis, y si puedo hacer lipólisis, puedo hacer la beta-oxidación, y si hago la beta-oxidación, en un momento dado, puedo incluso llegar a formar cetonas. Por consecuencia y por deducción, si hago esto, esto no lo hago, y esto tampoco. Donde vamos a encontrar un cambio va a ser en la síntesis de proteínas. A la hormona de crecimiento le interesan las proteínas, porque es hormona de crecimiento. Al cortisol no le importan. Al cortisol no le importan las proteínas. Entonces, aquí va a haber un pequeño cambio. Cortisol hace proteólisis. Estamos hablando que por eso la gente dice que pierde peso, ¿no? O las vemos desmejoradas. Cortisol empieza a alisar las proteínas de músculos, ¿no? Brazos, piernas. Y no hace proteogénesis. Pero resulta algo muy curioso que llama la atención. Resulta que por efecto de cortisol sí se forman proteínas, pero no musculares. Se forman proteínas como de traslado, como globulinas transportadoras a nivel hepático. Entonces, cortisol sí favorece la síntesis de proteínas, pero no de constitución, sino como proteínas, así como si dijéramos, puede formar albúmina, globulinas transportadoras de algunas otras hormonas, ese tipo de proteínas que andan circulando, ¿me explico? Entonces, Doctor, ¿sí? ¿me lo puede repetir otra vez? Claro. Que cortisol, por efecto de cortisol, se pueden formar proteínas, pero no para los músculos, no de constitución, sino proteínas nada más que son como de aquellas que andan en la sangre, proteínas de traslado. ¿Ah? Hay hormonas que se unen a proteínas para que sean trasladadas. Entonces, ese tipo de proteínas son las que llega a formar cortisol. Es una cantidad súper pequeñita y que son proteínas que andan en la circulación. Eso lo favorece cortisol. Habíamos dicho que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, génesis y lisis. Y aquí estamos diciendo aparentemente algo contradictorio, pero no. Las proteólisis que hace es a nivel muscular. La proteogénesis que hace solo es proteínas de traslado, de circulación en el hígado. Por eso puse sí en hígado, proteólisis no. En hígado. ¿Sí me explico o no? Sí. Sí, sí se entiende.
Perfecto. Entonces, Doctor, vamos a una pregunta. ¿Las globulinas es porque requiere, bueno, el cuerpo siente que necesita más oxigenación y por eso produce más globulinas, ¿verdad? Y aparte está diciendo de la albúmina, por ejemplo, como proteína de transporte. sí, la albúmina es así como el suburbano de las hormonas, ¿no? Ahí todo el mundo se sube. Entonces, sí, son proteínas de traslado. Eso es lo que hace el cortisol. Por eso digo, es una cantidad pequeña, muy pequeñita. Cuando nosotros vemos o nos imaginamos un paciente con exceso de cortisol, con Cushing específicamente, siempre nos dicen que es cara de luna llena, el tronco gordito y las extremidades flaquitas, ¿no? Hipotróficas. Entonces, a lo mejor hasta conocemos gente así, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay proteólisis. Proteólisis. Entonces, sí. De hecho, ustedes van a terminar el cuadro, cuando ahorita lo acabemos, y van a darse cuenta que la única hormona proteolítica por excelencia es el cortisol. Entonces, nuevamente retomando la pregunta que hacía su compañera, imagínense un paciente con enfermedad, con síndrome de Cushing. Ya estamos hablando de patología. Tiene una poderosa acción gluconeogénica, va a formar mucha glucosa, va a tener hiperglucemia y por consecuencia puede tener diabetes mellitus secundaria a un hipercortisolismo, porque es contraria a lo que hace la insulina, que es glucólisis. Esta es contraria. No la deja trabajar. Y así nosotros, cuando vemos todas estas cosas y ya hemos repasado las enzimas clave, nos podríamos dar el lujo hasta decir, entonces de lo que hemos revisado, cortisol es capaz de estimular la piruvato carboxilasa, la fosfenol piruvato carboxicinasa, pero es capaz de bloquear la lipoproteína lipasa, pero estimula la acilcarnitin transferasa, pero bloquea la exocinasa, y así jugar con todas las vías y todas las enzimas. De eso se trata, de que vayamos nosotros viendo lo que va estimulando y va inhibiendo. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a la otra hormona, que es la hormona del estrés agudo ahora. Y esto tiene mucho de importante. La adrenalina. Entonces, la adrenalina es la hormona del estrés agudo, repentino. Cuando tú te espantas de momento, cuando tú tienes un sobresalto por alguna situación, ¿cuánto tiempo te dura ese sobresalto, ese susto, ese momento repentino? ¿Cuánto? ¿Minutos a lo mucho? Pues sí, ¿verdad? 1 o 2 minutos y pasa. No dura más tiempo. Y qué bueno que así sea. Imagínate si tuvieras adrenalina circulando por mucho tiempo, pues generarías una vasoconstricción importante y, bueno, podrías tener pues un problema de circulación que te podría llevar a un infarto, ¿no? Claro, hay patologías donde hay exceso de catecolaminas, como un feocromocitoma, una neoplasia endocrina múltiple, grado 2, 2A, 2B, o incluso por ahí un paraganglioma, ¿no? Donde se producen estas catecolaminas. Pero el tiempo de duración aquí es clave, porque precisamente como es muy breve, pues va a impedir o no le va a dar tiempo de llevar a cabo algunas cosas. Entonces, si yo necesito tomar una decisión, generar una respuesta ante una situación de estrés repentino, ante una situación de súbito que me está sorprendiendo en este momento,
Imagínate que vas caminando por la calle y un coche se frena rápidamente porque se subió a la banqueta donde tú ibas caminando. Te espantas y ¿qué haces? Te quitas, corres, le brincas, te haces a un lado, qué sé yo, algo haces, ¿cierto? Entonces, la adrenalina necesita que tomes una decisión rápida y para que brinques, corras, te hagas a un lado, necesitas ATP, ¿o no? Y entonces, si necesitas esa energía, la adrenalina te la provee y te manda glucosa. Favorece la gluconeogénesis, manda glucosa a la circulación para que llegue a los músculos, al cerebro, a donde tenga que ser, y ellos a su vez puedan correr, brincar, pensar qué vas a hacer, ¿no? Entonces, te provee de energía, o bueno, de glucosa, para que tú tomes la decisión rápida, en cuestión de segundos. Te manda rápido. Pero como ya lo dijeron, y lo vuelvo a reiterar, dura muy breve este efecto. ¿Guardará glucógeno? Pues no, No. obvio, ¿no? ¿Verdad? Más bien lo vamos a requerir usar en un momento dado. Cuando llegamos a los lípidos o a la parte de las grasitas, si algo la adrenalina le hiciera a los lípidos, sería lipólisis. Si algo le hiciera. Insisto, en condiciones normales, bueno, realmente no le va a hacer gran cosa a esto. ¿Por qué razón? Nuevamente, porque el efecto es tan breve que no da tiempo, ¿no? Siempre les comento, imagínense a un gordito, a un obeso, 100 kilos, pues espántalo y ya se hace flaquito, ¿no? Por la lipólisis que hizo. Pero eso no va a suceder, ¿verdad? Entonces, es tan breve el efecto que si le hiciera algo a los lípidos, sí le haría lipólisis, pero sería una cosa insignificante. Obviamente no se va a poner a guardar grasa, obviamente no va a producir que se forme nada. Y a esto, si quieren, pónganle una flecha ahí muy chiquititita hacia arriba, muy apenitas. Ya con esto sería difícil. Insisto, estamos hablando en condiciones fisiológicas, ¿no? No estamos hablando de feocromocitomas, de otras cosas. Estamos hablando de condiciones fisiológicas. Y con las proteínas, pues sucedería lo mismo, ¿no? Una persona súper musculosa que por un susto quedó todo flaquito. Tampoco va a suceder. Entonces ya no le da tiempo porque su efecto es muy breve. Ajá. Muy breve. Pasa muy rápido el contratiempo, el sobresalto y ya. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende? Sí. Sí, sí se entiende. Perfecto. Bueno. Y Doctor, finalmente, sí, dígame. y por ejemplo, cuando las personas les da un susto y que dicen que come un bolillo para el susto, pero Así ¿qué es, bolillo tendría carbohidratos? exacto. Te voy a decir por qué. Y esto es la pregunta que siempre cada semestre nos hacen. Lo que pasa es de que si tú comes algo que tiene carbohidratos, va primero a pasar por el tracto digestivo. Y esto va a hacer que se liberen algunas hormonas potencializadoras de la insulina. Y entonces vas a liberar insulina con este soporte del tracto digestivo, de las incretinas que se liberan ahí, y potencializas la acción de la insulina, de tal suerte que la gluconeogénesis que pudiste formar, cuando entra la insulina en acción, revierte la vía para que se aproveche la glucosa. Lo que pasa es de que hay gente que ya está en el límite, que ya tiene muchos factores predisponentes y determinantes, que después del susto dicen, se hizo diabético. ¿Sí? Bueno, tiene sus
sus excepciones, ¿no? O sea, no es de que todo mundo que se espante se va a hacer diabético, pero si ya eres obeso, resistente a la insulina, tienes síndrome metabólico, tienes carga genética para diabetes, tus niveles de azúcar ya andan muy en el límite, con un susto, pues es como la gotita que derrama el vaso, pero ya venías con una serie de factores agregados que nada más fueron el pretexto para detonar la presentación del problema. Y por eso nos decían, no, cómete un bolillito para que no te vayas a ser diabético. Bueno, lo que se pretende cuando te comes el carbohidrato es que mandes una descarga de insulina para que esta vía se revierta y esta también se detenga. Y entonces corrijas esa hiperglucemia gracias a la insulina que liberas por el pan que te comiste. ¿Cómo ven? Entonces ya podemos recetar bolillo ya como prescripción médica. Sí, sería genial, ¿verdad? Pero si tienes un paciente que ya de por sí le está fallando el metabolismo de carbohidratos, ya tiene resistencia a la insulina, le restas un bolillo y le metes más carga de glucosa a la alimentación. Entonces, no creo que sea una buena praxis. Sí, no. Pero las abuelitas endocrinólogas sí lo sabían, por eso te decían, un bolillo, ¿no? Bueno, ok. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, vamos a la última hormona que nos pide el programa, que son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen efectos muy particulares y que, desgraciadamente, la bibliografía que tenemos no nos menciona bien o a desglose, a detalle, qué hacen las hormonas tiroideas en condiciones fisiológicas. Porque luego revisamos la bibliografía y nos enteramos de que hay efectos, pero ya nos lo manejan como cuando ya estás enfermo. Por las hormonas tiroideas te acelera el latido cardíaco, vamos a decir, ¿no? Por las hormonas tiroideas, no sé, si las tienes deficientes, vas a ganar peso, qué sé yo. Pero es decir, en condiciones normales, casi nadie lo menciona. Entonces, en las hormonas tiroideas tienen un efecto así, para que quede facilito. Recuerden ustedes de que todas las hormonas están trabajando de una o de otra manera, manteniendo la homeostasis y el equilibrio. Ninguna hormona trabaja solita. Cuando se trata de hacer catabolismo, bueno, participan algunas, no es una sola. Cuando se trata de anabolismo, participan algunas otras, porque así podríamos hablar aquí hasta de hormonas sexuales, por ejemplo, ¿no? Que también tienen una participación en todo esto, incluso de algunas de las hormonas que se producen en el tejido graso, como la leptina, la adiponectina, que en ciertos momentos son favorecedoras o no favorecedoras de la acción de la insulina, por decir algo. Bueno, entonces, pensemos de esta manera bien fácil. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas en condiciones normales en el organismo? Ajá. Y entonces, dos cosas recuerden, para que no se les olviden. La primera, ustedes no están enfermos de la tiroides. Bueno, al menos que yo sepa. Todos los días producen hormonas tiroideas, por lo tanto. Y llevan una vida normal. No tienen ningún problema con estas vías. Lo cual me lleva al segundo punto. Las hormonas tiroideas en condiciones normales ayudan o favorecen las mismas vías que la insulina. Es decir, sí ayudan a que se haga la glucólisis. En un momento dado funciona bien el organismo. Se lleva esto de manera estable, regular. Esto no lo va a hacer pero, muy
mucho ojo con lo que voy a decir. Si hay exceso, si hay aumento de hormonas tiroideas, estamos hablando de hipertiroidismo, o que tú hayas tomado hormonas tiroideas en exceso, entonces las vías, ¿qué creen? Se invierten exactamente. Si hay exceso, se invierten. Sería similar al efecto del glucagon. Exactamente. Pero ya estamos hablando de en condiciones de exceso, de hiperproducción o de que tú tomes. De hecho, mucha gente se maneja o la manejan con hormonas tiroideas para bajar de peso, cosa que no debe ser, porque las hormonas tiroideas no tienen esa indicación, pero algunas clínicas manejan con hormonas tiroideas a sus pacientes para bajar de peso, porque empiezan a generarles lipólisis, beta-oxidación, y empiezan a perder peso, pero no es esa su indicación. Entonces, en condiciones normales, lo mismo que la insulina. En condiciones de hipersecreción, lo contrario a la insulina. Y me viene la pregunta, ¿y en condiciones de déficit? ¿Y ahí cómo se les ocurre que serían los efectos? Bueno, yo supongo que trataría de hacer lo mismo que hacía antes, pero no lo va a hacer con la misma intensidad. Muy bien, Ana Cristina. Exactamente. Cuando hay un déficit, las vías se pueden hacer como las de la insulina, las normales, pero se hacen muy, muy despacio, exageradamente lentas. Entonces, vámonos a resumir de esta manera. En deficiencia, se hacen igual que la insulina, pero muy despacio. Normal, igual que la insulina. En exceso, lo contrario a la insulina. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Entonces, Sí, doctor. Sí, piensen en ustedes mismos. Por ahí tenemos al gladiador. ¿A poco está en cetogénesis? Pues no, ¿verdad? Porque todos los días él produce sus hormonas tiroideas, pero lo normal, ¿no? Pensemos en Luis Alberto Juárez, ¿no? ¿A poco él está cayendo en caquexia, en una hipotrofia extrema, porque tiene hormonas tiroideas? Pues no, él tiene su complexión normal, pero y eso que diario produce hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, por eso, en deficiencia, se hacen muy despacio. Normal, lo mismo que la insulina. Elevadas, se invierten las vías. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. ahora ya les corresponde a ustedes manejar bien las enzimas clave de las vías, porque si viene en el examen nos van a preguntar, vía que estimula el cortisol o enzima que bloquea el cortisol, da lo mismo que nos pregunten de una manera o de otra, lo vamos a poder responder. El programa nos marca estas 6 hormonas, pero decíamos por ahí, ¿no? Algunas otras hormonas hacen también vías metabólicas. ¿Qué vía metabólica podríamos mencionar que hacen los estrógenos, por ejemplo? Creo que la hipogénesis. Claro, ¿verdad? Para que tenga la conformación el cuerpo de una mujer como se supone que debe ser, ¿no? Que gana tejido graso a nivel de senos, a nivel de caderas, ¿no? El varón, que tendría que hacer una proteogénesis importante para tener
pectorales, musculatura. Ajá. Eso me queda muy claro y es muy fácil de verlo. Pero a veces hay otras hormonas que ni siquiera sabíamos que hacían vías metabólicas. Me viene a la mente la antidiurética, ¿no? La antidiurética también hace una vía metabólica de estas. Ellas que no se la sabían. Entonces, el programa nos marca nada más estas 6, pero podríamos hablar de algunas otras, ¿no? Los factores de crecimiento, se me ocurre, la prolactina, ¿ah? Pero bueno, no nos metamos en mayor problema. Importante entonces saberse las enzimas y las vías. Y ahora sí ya tenemos, ¿qué pasó, Montserrat? Bueno, yo tengo dos preguntas. Sí, En cuanto adelante. a lo que dijo mi compañera Cristina de la pregunta principal, o sea, cualquier hormona contrarreguladora puede provocar hipoglucemia, ¿sí? ¿Cualquiera? Hiper. Hiperglucemia, perdón. Bueno, teóricamente sí, si ya estamos hablando de patología. En condiciones normales te provee de glucosa para que hagas frente a las demandas que vayas teniendo. Se llaman hormonas contrarreguladoras y antiguamente las llamaban hormonas diabetogénicas por esa razón. Ajá. ¿Cuál es la otra pregunta? Que, por ejemplo, o sea, si la insulina estimula a la glucólisis, igualmente la insulina va a estimular todas las enzimas clave de la glucólisis. Es correcto, las enzimas clave, sí, es correcto. Ok, nada más, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, doctor. Sí. Caeríamos en un error al decir que la adrenalina es capaz de activar la beta-oxidación y la cetogénesis, aunque sea como en muy poca concentración, ¿o es mejor decir que se inhiben? Bueno, por posibilidad de hacerlo, repito, sería difícil que pudiéramos llegar hasta allá. Si algo les hiciera, pues sí, se tendría a degradar las grasas y meterla a la beta-oxidación. Aunque la adrenalina no tiene esa función como prioritaria, ¿no? Cuando estás en un estado de ayuno, de inanición, la adrenalina no participa tanto en ese evento. La adrenalina va a liberarse en estas condiciones de estrés y como esas condiciones de estrés son muy breves, no tendría ningún efecto con la beta-oxidación. Repito, estamos hablando en estado fisiológico. Uh-huh. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que complementando lo que comenta doctor, agregando la duda que tenía Monse y Jess, en este caso, generalmente las hormonas contrarreguladoras de la insulina tienen el objetivo de liberarse cuando estamos en ayuno. O sea, cuando estamos comiendo, cuando nosotros nos comemos una torta de tamal, por ejemplo, nosotros ingresamos glucosa, ya lo veíamos en la sesión anterior, y al ingresar glucosa vamos a liberar insulina para que la insulina meta la glucosa a la célula y las concentraciones de glucosa que temporalmente se elevaron porque comimos vayan disminuyendo. ¿Sale? Entonces el efecto que va a tener la insulina es una hipoglucemia franca, sino más bien lo que va a tener fisiológicamente hablando el objetivo de regular las concentraciones de glucosa. En el caso del ayuno, cuando nosotros dejamos de comer, nuestros niveles de glucosa bajan. Y entonces, poco a poco, las concentraciones de glucosa, al ir bajando, nos va a llevar a una hipoglucemia relativa. Pero entonces, para que no lleguemos a ese estado de hipoglucemia severa o que lleguemos a cero por áreas, hacen que la glucosa se libere. O sea, por eso la clave que les decía el doctor, saca glucosa, ¿para qué? Para que la glucosa salga a la circulación y se vayan elevando los niveles de glucosa en la sangre y esto se vaya controlando desde el punto de vista fisiológico. Pero claro, si alguna de estas hormonas se llega a alterar, sobre todo si están en exceso, pues lo que van a hacer es, van a sacar tanta glucosa que al contrario de regular, de tener la función de regular la concentración de glucosa porque estamos en ayuno, lo que van a hacer es que van a incrementar las concentraciones de glucosa. Y esto a largo plazo nos puede llevar a presentar, en un paciente nos puede llevar a que presente diabetes mellitus secundaria a alguna alteración endocrina de cualquiera de estas hormonas. Así es, exactamente.
exactamente. Por eso les comentaba, ¿no? No es que actúe una sola. Hay muchas hormonas participando, ayudando o entorpeciendo un tanto, pero mientras estemos en estado fisiológico, todas estas se van a ir tratando pues autorregular y controlar, todo en aras de mantener nuestra homeostasis, ¿no? Igual si tú te levantas en la mañana, no desayunas, te vas a la universidad, ya son las 2, 3 de la tarde, no has comido nada, pues no creas que estás trabajando y funcionando de gratis. Tus hormonas están haciendo el labor para que tú te mantengas, ¿no? Y lo mismo, si tú vas a hacer ejercicio y no has comido nada, pues igual, toda esa energía que despliegas en el momento de la actividad física, pues tampoco es de gratis. Tus hormonas están participando para que te mantengas con el ATP que estás requiriendo para ese desgaste de energía. Y así, todos siempre manteniendo, tratar de tener este equilibrio. Cuando ya es patológico, bueno, ahí sí ya se rompe el equilibrio y entonces sí ya empiezan a trabajar o a comportarse como contrarreguladoras efectivamente, dañinamente y generan la enfermedad. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces, en una cetoacidosis diabética, la hormona que contrarresta este proceso es la insulina, ¿sería la insulina? En una cetoacidosis diabética, la hormona que te puede llevar a eso, primeramente, pues va a ser el glucagón. Ajá, pero la que contrarrestaría ese proceso, lo que la intentaría como nivelar, sería la insulina, ¿no? O controlar, no sé cómo. Claro, por supuesto, pero acuérdate tú que primeramente llegar a una cetoacidosis es como más característica del diabético tipo 1. No digo que el tipo 2 no lo pueda hacer, pero como que es más característico del tipo 1. Y una de las, bueno, la base de la génesis del diabético tipo 1 es que no produce insulina. Entonces, pues si no le das tratamiento y él no produce insulina, pues no hay manera de contrarregular y volverlo a lo normal. Y en el caso de un diabético que llegara a la cetoacidosis, su tratamiento pues debe ser aplicándole insulina para que para que bloquee ya estas vías. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Pues aquí terminaríamos la unidad 2, muchachos. Fíjense, qué interesante. Ya vamos a pasar entonces a la unidad 3. Es describir primero la anatomía, embriología e histología del páncreas para después dar pie a la fisiología de las hormonas pancreáticas que el programa nos indica. El doctor Campos me parece que el día de ayer les envió un video. Está muy bien ese video. Revísenlo y pues la próxima clase abordamos estos temas. Yo creo que ya no nos va a costar nada de trabajo para que ya demos pie para esto a hablar de la fisiología de las hormonas pancreáticas. Básicamente nos pide el programa insulina, glucagón, somatostatina y grelina. Entonces esas 4 hay que revisarlas. Yo les pediría que quede eso de tarea. Revisen estas hormonas. ¿Se acuerdan de la carátula? De la carátula, la descripción de una hormona. ¿Ya? O sea, hay que describirle a la hormona su vida media, su mecanismo de acción, su estructura química, todas esas son las carátulas. Bueno, entonces hay que hacer la carátula de estas 4 hormonas. Insulina, glucagón, somatostatina y grelina. Y la próxima clase revisamos la morfología, que, insisto, ya no debe costar trabajo por el excelente video del doctor Campos, y empezamos a abordar la fisiología de las hormonas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy De bien, acuerdo, doctor. doctor. Gracias. Doctor Campos, ¿quieres agregar algo? Sí, es importante que para los temas que les comenta el doctor, revisen el video. El día de ayer tuve el tiempo de editarlo, ya tenía en este caso el material en PowerPoint y ya lo que hice fue nada más
grabarlo para, en este caso, formar este material audiovisual, ¿no? Entonces, les pido por favor que nuevamente repasen el video, que por favor revisen las presentaciones, o sea, tienen ahí, con esas presentaciones se basó el video, ¿vale? Que desde de su propia cuenta también revisen de manera adicional el material bibliográfico que está en el aula virtual, o sea, hay otras presentaciones, hay artículos, hay libros, ¿no? Ahí está el Greenspan, ahí están, pueden revisar, por ejemplo, de embriología, pues, revisen el MUR, revisen alguna anatomía que complemente todo este material, revisen los libros de histología, pero básicamente toda esa información la pueden encontrar tanto en el video como en las presentaciones. Por favor, chéquenlo. Sus cuadritos que hicieron a mano los van a subir a Classroom y bueno, si quieren también enviarlos, también envíenlos al chat y yo voy a abrir una pestaña que diga cuadro vías metabólicas, cuadro integración vías metabólicas, para que ahí puedan subir su cuadrito sin ningún problema, ¿vale? Pero sí, les pido que si lo hicieron, bueno, si lo hicieron a mano, saquen una foto que sea lo más legible posible y lo suben al aula. Y si lo quieren escanear, lo pueden escanear en este caso y así lo suben al aula y también nos lo comparten en el chat para que veamos cómo les quedó, si quedó similar o no quedó, o quedó ahí con algunos detalles con respecto a la sesión de hoy. Las sesiones, recuerden muchachos, se graban, ya con esto voy a finalizar la grabación en este momento y por favor repasen las